En este curso no consideramos solamente sólidos, líquidos y gases, y no me estoy refiriendo al estado triple, ni al plasma, ni nada de eso. Este va a ser nuestro primer tema para poder comprender las tablas termodinámicas. Esta superficie que representa los estados de la materia puede ser vista en planos. Este va a tomar solamente la temperatura y el volumen específico. Si recordamos el video de conceptos, sabemos que cualquier punto en este diagrama va a representar un estado diferente. Pero los puntos que caen sobre estas curvas verdes tienen una peculiaridad, y es que los que caen sobre una misma curva tienen la misma presión. Por ejemplo, los que caen sobre esta línea roja van a estar a una presión de 1 megapascal, cualquier punto sobre esa línea. A estas curvas se le llaman isóbaras y son tremendamente importantes para la explicación del resto del video. Lo mismo para este diagrama, que puede ser muy intuitivo y nos va a ayudar a visualizar procesos. Digamos que este es el diagrama de temperatura y volumen de la sustancia azul que vemos acá a la derecha. Esta debe tener cierta temperatura y volumen, lo podemos representar en un punto, y también como el estado está definido debe tener cierta presión. Digamos que es ese punto que vemos ahí, este punto naranja. Si calientas la sustancia, lo que naturalmente ocurriría es que se expande, pero en este caso el contenedor tiene unos topes que van a mantener fijo su volumen, es como si el contenedor estuviera totalmente cerrado. Por lo tanto, después de calentarlo, el siguiente estado debería caer en algún punto de esta línea roja, que tiene el mismo volumen, pero una temperatura más alta que el estado inicial. Así veremos que cualquier punto que escojamos, por ejemplo este, va a tener una presión mayor que la inicial. Esto sabemos que es lo que pasa en la realidad, por ejemplo en una olla de presión. Con el mismo diagrama y una lógica parecida vamos a comprender cuáles son los estados de la materia que veremos en el curso, solo que acá el sistema va a ser diferente. En este no existen topes, así que la sustancia se podrá expandir todo lo que quiera. Y en este caso, cuando uno le añade calor, a pesar de que se expanda, la presión va a permanecer constante. Esta es la demostración, pero realmente no es relevante. Lo que importa es que sabemos que le estamos añadiendo calor mediante el fuego y que como la presión es constante, el camino que va a recorrer la sustancia en este diagrama va a ser una isóbara, porque todos los puntos de la isóbara tienen la misma presión. El estado inicial de nuestra sustancia será este, representado por un punto naranja. Yo lo he elegido arbitrariamente solamente para poder explicar cuáles son los estados de la materia. Podría ser cualquier estado dentro de esta línea. El estado inicial de nuestra sustancia será este, representado por un punto naranja. Va a comenzar siendo líquido y en el curso le llamamos líquido comprimido a lo que comúnmente se lo conoce simplemente como líquido. En toda esta primera recta se va a expandir y se seguirá considerando un líquido comprimido hasta que llega a este punto, a este que parece una esquina. Este es el primer estado nuevo que vamos a conocer y es el de líquido saturado. Este estado es un líquido al que si le añades cualquier cantidad de calor, por más pequeña que sea, va a comenzar a evaporarse. Vamos a seguir añadiendo calor a nuestra sustancia y acá viene un concepto que puede resultar algo confuso. Seguimos añadiendo calor, pero la temperatura no va a cambiar. Lo que pasará es que parte de nuestra sustancia estará evaporada y la otra seguirá siendo líquida, pero ambas estarán a la misma temperatura. Y mientras más calor añadas, es mayor el porcentaje de la sustancia que será vapor. A este estado, toda esta línea recta, se le conoce como mezcla bifásica, y es en el que el líquido y el vapor coexisten en equilibrio. Al porcentaje de la mezcla que es vapor se le va a llamar calidad. Cuando la sustancia está a punto de evaporarse por completo, cuando llega a esta esquina, se le llama vapor saturado. Como se puede ver, a cierta presión, tanto el líquido saturado como el vapor saturado y la mezcla bifásica van a tener los tres la misma temperatura, y esta temperatura se le va a llamar temperatura de saturación. Es útil conocerla porque la vamos a usar en las tablas, pero hay que tomar en cuenta, una temperatura de saturación le corresponde solamente a una presión, y viceversa, una presión de saturación solo le corresponde a una temperatura de saturación. En fin, cuando al vapor saturado le añades un poco de calor, se va a convertir en vapor sobrecalentado, y esto es lo que nosotros conocemos simplemente como vapor o como gas. Nosotros escogimos alguna isóbara para poder hacer este ejemplo, y esta pudo haber sido cualquiera del gráfico, menos alguna que esté del punto crítico para arriba. ¿Y por qué es esto?
porque el punto crítico es el punto en el que líquido saturado y vapor saturado son idénticos, no se pueden distinguir. Como se puede ver acá, los estados saturados, que son visualmente las esquinas en las isóbaras, parece que se van acercando hasta que se llega al punto crítico. En el punto crítico son indistinguibles, y por encima de este las isóbaras ya no parecen tres rectas unidas, sino una sola curva suave. No vamos a trabajar con estos casos en el curso. Ahora viene la conclusión más importante de esta parte. Si a todos los estados saturados que representamos con puntitos rojos los unimos, vamos a formar la campana de saturación. No solamente estos estados saturados, sino todos los que existen. Esta campana sí o sí en algún punto la vas a tener que graficar. En la cima va a estar el punto crítico y este divide en dos nuestra campana. La parte de la izquierda azul es la curva de líquido saturado. Cualquier estado, cualquier punto del gráfico que caiga sobre esa curva será un líquido saturado. La parte de la derecha, la parte roja, es la curva de vapor saturado. Estas van a dividir en tres secciones nuestro gráfico. A la izquierda, todo punto en la sección celeste será un líquido comprimido, y a la derecha, en la sección roja, será un vapor sobrecalentado. Por último, todo lo que está adentro de la campana será mezcla bifásica. Debo aclarar que estas áreas que yo dibujé no son exactas, pero ilustrativamente sirven, porque mira, si tienes temperatura y volumen específico de una sustancia, lo puedes ubicar en el gráfico y conocer su estado. Este estado sería mezcla bifásica. Lo mismo si tienes presión y temperatura, lo único que tendrías que necesitar es que te den la isóbara que tiene la presión que tú buscas. Así puedes ubicar la temperatura, la isóbara y obtienes tu punto. Este punto sería un líquido comprimido. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido con el diagrama de temperatura y volumen, pero si usáramos el de presión y volumen sería casi exactamente lo mismo, solamente que en vez de isóbaras, acá vamos a tener isotermas, curvas en donde todos los puntos van a tener la misma temperatura. Ahora sí podemos aplicar todo lo anterior para aprender a usar las tablas. La mayoría de ellas van a ser de sustancias puras y esto es lo que veremos hoy. Los gases ideales son para más adelante. Sustancias puras se puede referir a agua, amoníaco, propano, refrigerante, etc. Simplemente son sustancias que son químicamente y físicamente uniformes. No serían sustancias puras una mezcla, digamos, de agua con sal o de amoníaco con propano o algo así. Todas las sustancias puras van a tener estas tres tablas. La tabla de saturación por temperatura, la tabla de saturación por presión y la tabla de vapor sobrecalentado. El agua es un caso especial porque también tiene tabla de líquido comprimido, pero ninguna otra lo tiene. Y ninguna de todas las sustancias va a tener tabla de sus propiedades como sólido, porque generalmente no son útiles en termodinámica. Imagina hacer pasar un sólido por una turbina o por tuberías. Al final, acá se podrían preguntar por qué existen dos tablas de saturación. En verdad se refieren a lo mismo, porque a una temperatura de saturación le corresponde una sola presión de saturación y viceversa, solo que una tabla tiene números redondos para temperatura y otra tiene números redondos para presión, pero si revisamos a 29 grados le corresponde 0,04 bares en ambas tablas. La información es de lo mismo. Vamos a aprender a usarlas con ejemplos comenzando desde lo más sencillo. Acá tenemos amoníaco a 0,8 bares y sabemos que su estado es el de líquido saturado. Como ya nos dijeron el estado, hicieron la mitad del trabajo para nosotros porque esta suele ser la parte más confusa cuando recién se está comenzando en el curso. Solamente tendremos que buscar directamente en la tabla cuál es la entalpía y volumen específico, que es lo que nos piden en la pregunta. Así que iremos al índice y ubicaremos las tablas del amoníaco, para saber cuál de ellas usar. Ya que la única información que nos dieron es la presión, estamos obligados a ir a la tabla de amoníaco saturado por presión. En caso de que nos hubieran dado temperatura, tendríamos que ir a la misma tabla por temperatura. En nuestra tabla vamos a buscar la propiedad que nos dieron. En este caso vamos a estar buscando la presión de 0,8 bares y nos vamos a concentrar solamente en esta fila. Para eso he recortado la tabla para que se vea mejor. Vamos a comenzar buscando la entalpía, que como recién está comenzando el curso no es necesario que sepan qué es. Tan solo por su símbolo, que es una H, la van a poder buscar en las tablas. Mira, acá está. Y como dije antes, este es el caso más fácil, ya que nos dijeron que es líquido saturado. Así que entre estas tres
Vamos a elegir la que dice líquido saturado y lo copiamos. Es así de fácil cuando nos dan el estado. Y esta es la mitad de la pregunta. Haremos lo mismo para el volumen específico. Ubicamos su símbolo, está por acá, y tomamos el que dice líquido saturado y lo copiamos. No, pero acá te atrapé porque faltó tomar en cuenta que este valor que aparece en la tabla, aquí te dicen está multiplicado por 10 a la 3. Te lo indican ahí mismo, por lo que el valor real es este que sale en la tabla por 10 a la menos 3. Este es el valor que tendremos que sacar. Ese es el valor real. Ya pasamos el caso más fácil, ahora veamos el más común y por lo tanto el más importante de aprender. Nos van a dar nuestra sustancia a cierta presión y cierta temperatura, en este caso 200 grados y 0,06 bares. Lo que hallaremos es el volumen específico. Ubicaremos en el índice cuáles son las tablas del agua. Y acá viene algo muy importante. Cuando no conocemos el estado de nuestra sustancia, lo que haremos es ir a las tablas de saturación. Con esto lo podemos hallar. Podríamos usar tanto la de temperatura como la de presión porque tenemos los dos datos. Así que voy a hacer el ejemplo primero con la de presión y luego con la de temperatura. Porque aunque creo que para nadie 0,06 bares sea un número redondo, este está en las tablas de igual forma. Para hallar en qué estado nos encontramos, vamos a comparar nuestra temperatura, 200 grados, con la temperatura de saturación a 0,06 bares, es decir, a nuestra presión de dato. Si fuera igual, esto significaría que es o una mezcla bifásica o un estado saturado, como vapor saturado o líquido saturado. Pero en este caso, en el caso en el que la temperatura que nos dan de dato fuera la misma temperatura de saturación que encontramos en la tabla, nos estaría faltando algún dato más. ¿Por qué? Puedes verlo en esta gráfica. Acá, imagina que esta es la isóbara de 0,06 bares. Estos tres puntos naranjas que ves acá están a la misma temperatura de saturación y están a la misma presión, pero tienen volúmenes diferentes. Es decir, son estados diferentes porque basta que cambie una propiedad para que el estado sea diferente. Por lo tanto, no nos bastaría en este caso la temperatura y la presión para determinar el estado. Al siguiente caso, que es mucho más intuitivo, me gusta pensarlo de esta manera. ¿Qué pasa cuando calientas mucho alguna sustancia? Pues se va a volver vapor. Si tu temperatura es mayor a la de saturación, entonces el estado que tienes es de vapor sobrecalentado. Y el último caso, ya por descarte, es cuando la temperatura es menor a la de saturación y en ese caso tendrías un líquido comprimido. Como nuestra temperatura de dato, 200 grados, es mayor a la de saturación, tenemos vapor sobrecalentado. Otra explicación utilizando las gráficas va a ser esta. Veamos que esta es la isóbara de 0,06 bares. De la tabla sabemos que la temperatura de saturación, la que va por esta línea recta, es de 36,16 grados, pero nosotros no buscamos esta temperatura, buscamos 200 que es mayor. Y si trazamos la línea de 200, nuestro estado va a caer en la recta de vapor sobrecalentado. Si quieres verlo en el gráfico de acá, caería por esta área, la área de vapor sobrecalentado. Pero ¿qué es lo que hubiera pasado si 0,06 bares no lo encontrabas en esta tabla? Tendrías que estar obligado a buscar nuestro estado por la tabla de temperatura, y eso es lo que vamos a hacer porque es otro caso muy común. Para determinar nuestro estado con la tabla de temperatura haremos prácticamente lo mismo. Iremos a esta tabla, ubicaremos nuestro dato de 200 grados y nos centraremos en este. Vemos que a 200 grados le corresponde una temperatura de saturación de 15,54. Lo que haremos es comparar esta con nuestra presión de dato. Al igual que en el caso anterior, si las presiones son iguales, esta sería una mezcla bifásica o algún estado saturado. Pero si nuestra presión es mayor, va a ser un líquido comprimido. Del mismo nombre te puedes dar una idea, más presión, más comprimido, líquido comprimido, pero me gusta explicarlo más de esta manera. Piensa en cómo las partículas están más o menos dispersas según su estado. Tú sabes que la presión de saturación es la que le corresponde a la mezcla bifásica. Si tu presión fuera menor, como es este caso que nuestra presión de saturación, que nuestra presión de dato es menor a la presión de saturación, si tu presión fuera menor, entonces las partículas estarían más dispersas, más desorganizadas como en un gas,
justamente como en un vapor sobrecalentado. En cambio, si tu presión fuera mayor, todo estaría más compacto, más ordenado como en un líquido. Acá ya hemos concluido, por la comparación de estos, que es vapor sobrecalentado y hasta ahora hemos concluido lo mismo de tres formas diferentes. Ya veremos cuál es el siguiente paso después de determinar el estado. Y si estoy tratando de explicar todo esto de forma intuitiva, es porque no te van a dejar llevar teoría dentro de tus formularios para el examen parcial y final. Y además para este punto ya deberías tener bien mecanizado todo esto de buscar en las tablas. Pero igualmente voy a estar dejando las fórmulas al final del video. Bueno, volvamos al ejercicio. Ya hemos determinado, como dije, de tres formas que es vapor sobrecalentado. Nuestro siguiente paso es ir a las tablas de vapor sobrecalentado de agua y buscar la que corresponde a nuestra presión. Acá es justamente la primera, 0,06 bares. Vamos a centrarnos en esa tabla específicamente y vamos a buscar nuestra temperatura de dato. Sería 200, nos centramos en la fila de 200 y buscamos la columna del dato que queremos encontrar. Si queremos encontrar volumen específico, buscamos en esa columna y las cruzamos. Y así de fácil, solamente la vas a copiar. Si te pidieran entalpía, por ejemplo, harás lo mismo, solamente vas a cruzar la fila de temperatura que tienes de dato con la columna del dato que quieres encontrar. ¿Qué hubiera pasado si nuestra temperatura en vez de ser 200 hubiera sido, por ejemplo, 192,16? Ese número no lo vas a encontrar directamente en la tabla. Esos casos los veremos más adelante en interpolación. Pero antes de eso necesitamos ver un caso interesante en el que tendremos que aproximar las propiedades. Busquemos la entalpía y el volumen específico del propano a 7 bares y 8 grados centígrados. Aquí, como no nos están dando el estado, tendríamos que buscarlo usando alguna de las tablas de saturación. Yo prefiero usar la de presión porque la lógica a la hora de comparar temperaturas se me hace mucho más fácil. Aquí vamos a encontrar la temperatura de saturación que le corresponde a 7 bares y otra vez tenemos que compararla con nuestra temperatura de dato. Primero, como no son iguales, descartamos que sea mezcla bifásica o algún estado saturado. También sabemos que si nuestra temperatura fuera mayor, se evaporaría, pero no es mayor, así que por descarte tiene que ser líquido comprimido. Nuestro problema es que no tenemos tabla de líquido comprimido para el propano. De hecho, no la tenemos para ninguna sustancia excepto el agua. En estos casos, lo que vamos a hacer es aproximar un líquido comprimido al líquido saturado que tenga la misma temperatura. Y es muy importante que sea por temperatura y no por presión. ¿Qué significa esto? Que en nuestro ejemplo vamos a tener que buscar un líquido comprimido a 8 grados centígrados. No a los 7 bares de presión que vimos antes, porque a ese le corresponde una temperatura de 13 grados. No vamos a usar eso. Lo que haremos es ir a nuestra tabla de saturación por temperatura y ahí ubicar nuestros 8 grados. Las propiedades que de aquí tomaremos serán las de líquido saturado. Por ejemplo, si nos piden entalpía, tomamos entalpía de líquido saturado y la copiamos. Lo mismo, nos piden volumen específico, tomamos volumen específico de líquido saturado y lo copiamos. Es un caso muy simple, pero no hay que olvidar, cuando lo aproximamos, lo haremos por temperatura. Es muy importante porque si no, la aproximación saldría muy mala. Como ya encontramos estas dos propiedades y estas son las dos que se nos piden, ya está todo, pero digamos que nos piden energía interna, solamente tomas líquido saturado. Lo mismo, nos piden entropía, tomas la de líquido saturado. Es bastante sencillo. Para el siguiente ejercicio tendremos que buscar las propiedades de una mezcla bifásica, y para eso volvemos a aclarar muy brevemente. Esta es una mezcla estable de vapor y líquido. El porcentaje de la masa que es vapor se le llama calidad. Ahora sí, lo que vamos a hacer es buscar la temperatura y el volumen específico del agua cuando se encuentra a 1 bar y calidad de 25%. Al darnos la calidad ya nos están diciendo directamente que es una mezcla bifásica, porque ningún otro estado de la materia va a tener calidad. Y este caso es bastante sencillo porque como nos dan la presión, solamente presión, no temperatura, vamos a la tabla de saturación por presión. En esta tabla vamos a ubicar nuestro único dato, la presión es 1 bar, y la temperatura de nuestra mezcla va a ser la que aparece acá en la tabla,
es la temperatura de saturación a la presión que nos dieron de dato. Porque si recuerdan la gráfica que hemos visto desde el principio del video, la mezcla bifásica siempre va a estar a la temperatura de saturación. Así que solo copiamos ese dato y pasamos a lo siguiente que nos piden, que es el volumen específico. No lo vamos a poder sacar directamente de la tabla, sino que tendremos que aplicar esta fórmula. La misma fórmula se puede utilizar para cualquiera de las propiedades. Lo que necesitaremos es la calidad, la propiedad que buscamos cuando es vapor saturado y la misma propiedad cuando es líquido saturado. Todas las propiedades tienen para vapor saturado y líquido saturado, así que no se van a hacer problemas, solamente las van a tener que copiar de la tabla. En nuestro ejemplo estamos buscando el volumen específico, así que anotamos los datos que nos faltan, que son BF, acá mismo sale en la tabla, el volumen específico como líquido saturado, y BG, el volumen específico como vapor saturado. Son estos dos datos de acá. Y como tenemos la calidad, simplemente se va a reemplazar acá. Solo que la calidad nos lo están dando como porcentaje. Este 25% lo vamos a tener que pasar a número, que quedaría como 0,25. De acá solamente operamos y ya tendremos nuestra respuesta. Algo que hay que notar que se puede hacer con esta fórmula es que si tenemos de dato nuestro volumen específico y tenemos de dato también BF y BG, podemos despejar esta misma fórmula para hallar la calidad. Como último tema vamos a ver interpolación, que se usa cuando en la tabla no va a aparecer el dato exacto y lo tenemos que aproximar. Esta es la fórmula, pero otra vez creo que se explica mejor con un ejemplo. En un caso muy parecido al segundo que vimos, tenemos agua a 0,06 bares y 192 grados centígrados, que no va a aparecer en la tabla directamente. Vamos a hallar su entalpía. Como solamente estamos acá para ver interpolación, me he saltado todo el proceso de determinar el estado, porque ya lo hemos hecho antes. Vamos a ir de frente a la tabla de vapor sobrecalentado a 0,06 bares. Aquí vamos a ubicar las columnas del dato que tenemos, o sea de temperatura, y del dato que queremos, que es la entalpía. Ya tenemos dos columnas, lo siguiente que necesitamos es dos filas, las dos filas entre las que se encuentra nuestro dato. 192 se encuentra entre 160 y 200, así que estas son las filas que tomamos. Desde acá vas a poder aplicar la fórmula directamente, pero yo lo voy a pasar a otro cuadrito para que se entienda mejor. Aquí tenemos nuestros datos de las tablas y en medio lo que queremos hallar, que es la entalpía a 192 grados. Así se parece más a la tabla que teníamos para nuestra fórmula. Y esta fórmula es muy importante, no solamente aprendérsela, sino saber aplicarla rápido, porque te puede quitar mucho tiempo los exámenes. Yo recuerdo el orden de los datos de esta forma: lo que quiero entre lo que tengo. Es algo muy similar a cómo recuerdo trigonometría. Yo quiero hallar la entalpía, entonces las entalpías van a estar arriba en esta fracción. Y lo que tengo es el dato de temperatura, así que las temperaturas van a estar abajo. Y para terminar de acordarme de la fórmula, recuerdo que mi resultado final debe salir en las mismas unidades que la entalpía. O sea que las unidades de Celsius, las unidades de lo que tengo abajo, se van a tener que cancelar. Es decir, de todas formas se van a tener que aprender la fórmula, pero esta es una manera en la que se pueden acordar de cómo se ordenan los datos. Al final lo único que vamos a tener que hacer es reemplazar en esta fórmula, con los datos que teníamos acá en la tabla, y operar y listo. Es más, hay calculadoras que cuando tienen modo estadística lo van a poder hacer automáticamente. Por último dejo en la pantalla lo más importante a anotar de todo el video junto a las fórmulas para que le puedan sacar captura de pantalla. Y si les ayudó pueden suscribirse, que voy a estar subiendo más videos de termodinámica, de cursos de primeros ciclos. Y además pueden revisar la descripción en la que hay un Google Drive con los exámenes. Hay algo de material de todos estos cursos de acá. Y nada, pueden dejar un like por el perrito de Lupa. Si hay alguna duda me pueden escribir a mi correo o dejar un comentario.